Es un gusto estar con ustedes. La semana pasada mi familia y yo estuvimos fuera de la ciudad y básicamente nuestras vacaciones consistieron en hacer cola, fila en diferentes lugares, pero bueno, gracias a Dios los niños se alegraron con lo que hicimos. Quisiera orar por los enfermos antes de iniciar también con la predicación. Sarita está enferma, nuestra hermana Sol también hay que orar por ella. No sé si usted adicionalmente quiere o quisiese que orásemos por alguien en particular. Bueno, Elena Parker está enferma. Toda la familia. Por mi cuñado José. Yo, pues. Por la salud espiritual de la iglesia. Gracias. Vamos a orar. Pueden inclinar sus rostros. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, yo te doy tantas gracias porque eres lo que has sido y serás, Señor, y te doy gracias porque eres el motivo, Señor, de nuestra vida. Ahora, Señor, te suplicamos por los ausentes, Señor, de la iglesia, por hermano José, que no ha estado, por la hermana Juanita igual. Te suplicamos también por los enfermos, por nuestra hermana Sol, Señor, por nuestra hermana Malena, por toda su familia, por el cuñado de Juan José, Señor, por Sarita, por la salud espiritual de toda la iglesia, Señor. Nuestra hermana Elena Parker, y te damos gracias, Señor, porque podemos ver tu gloria, Señor, aún a través de la enfermedad. Y ahora, Señor, te suplicamos que en esas enfermedades, Señor, tu nombre sea exaltado, sea glorificado y sea motivo también, Señor, para que los demás puedan ver nuestra paz, nuestro gozo, nuestro amor hacia ti, Señor, y hacia los hermanos, y viendo ellos, ellos puedan glorificar tu nombre, Señor, y venir a tus pies. Ahora, Señor, también te suplicamos por el estudio de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu hable fuertemente en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque Él es la fuente de todo conocimiento, de toda verdad, porque Él escudriña tu mente, Señor, y nos guía, Señor, hacia ella. Te damos gracias por tu amor, en nuestro Jesús. Amén. Bueno, hace 2 semanas estuve presente aquí con ustedes y estuvimos hablando acerca de la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas de alguna forma habla acerca de ciertas actitudes preconcebidas que había sobre lo que era el cristianismo y lo que realmente el Señor pensaba acerca de lo que era una relación personal con Él, es decir, una relación de libertad, de amor y de guianza del Espíritu Santo. Es decir, que nuestra vida no solamente era nacer de nuevo y ser regenerados, sino que en esa regeneración había también una responsabilidad de vivir conforme el Espíritu Santo nos guía, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que trataba de decir Pedro en ese momento es que nuestra vida tenía que ser continuamente guiada por el Espíritu Santo. Si somos nacidos de nuevo, si somos regenerados, si somos hijos del Señor, nuestra vida tiene que ser continuamente guiada por el Espíritu. Ahora nosotros nos vamos a remontar a otra iglesia en la misma zona, que es la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una ciudad muy singular en su época, ¿no? Corinto había un templo, el templo de Afrodita, y mucho de la adoración a Afrodita tenía que ver con prostitución sagrada, ¿no? Pues había sacerdotisas que realmente eran prostitutas y que de alguna forma rendían culto a Afrodita en esa zona, ¿no? Digo, esos antecedentes son un poco crudos, pero son importantes por lo que vamos a ver, ¿no? Adicionalmente, la ciudad estaba dotada de todos los placeres y licencias habidas por haber, ¿no? Adicionalmente hay que tener en cuenta que la cultura griega y que tanto la romana como la griega existían lo que se conocen como las religiones de misterio, ¿no? Que había cultos de iniciación, toda clase de carne sacrificada a ese tipo de ídolos. Por ejemplo, sí conocen a esos toros que sacrificaban por el dios Marte, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna forma se representaba como un hombre así, con un burrito frisio muy simpático, y que de alguna forma también ellos pensaban que estaban naciendo nuevo por la sangre que era rociada de esos toros. Entonces esa era la sociedad de Corinto, ¿no? Y de tal forma eran los corintios que inclusive los romanos arrasaron Corinto antes de la era cristiana, ¿no? Y la volvieron a edificar sobre las mismas bases, y los corintios que existían en esa época de Pablo eran más o menos los mismos, con las mismas costumbres que anteriormente, ¿no? Ahora, Pablo en su momento fue y predicó a esa iglesia conforme a su costumbre, es decir, primero fue a la sinagoga. Tener en cuenta que mucho del cristianismo, de hecho el cristianismo en el mundo antiguo se desarrolló gracias a las sinagogas. Es decir, llegaba Pablo, llegaba Pedro, predicaba en la sinagoga, y una vez que los corrían de la sinagoga, se dirigían muy diligentemente con todo el pueblo, ¿no? Y eso es muy importante porque muchos judíos conversos que tenían mucha habilidad en el discernimiento de la escritura
se agregaban como maestros de los gentiles en esa época, ¿no? Entonces eso fue una estrategia que el Señor usó para el extendimiento de su gloria, ¿no? Ahora, él llega a Corinto. Había ya otro predicador previo que se llamaba Apolos, muy elocuente, como todos los griegos. A los griegos les gustaba igual hablar, el buen decir, que eran elocuentes, ¿no? A ellos les gustaba, de hecho ellos inventaron una disciplina que se llama dialéctica, que era básicamente la retórica dialéctica, que era de alguna forma la manera de discutir razonamientos, ¿no? Muchas veces no llegan a nada, pero el punto era discutir, ¿sí? Y Pablo estaba en esa situación de alguna forma, pues porque él inició una iglesia en Corinto. Vamos a la primera carta a los Corintios. Versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, la cláusula del versículo 2 no es accidental, no es una figura romántica, decir miren hermanos, así no. Era un primer llamado de atención que le estaba advirtiendo a los corintios, como todos los demás cristianos, como todos los hijos de Dios, los ciudadanos del reino, somos llamados a ser ¿qué? Santos. O sea, no hablar bonito, no tener costumbres relajadas o ser muy libres. El llamamiento es a ser ¿qué? Santos. Ahora, fíjense lo que dice: gracias doy, versículo 4, a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. ¿En dónde? ¿En quién? En Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Al parecer era una sociedad culta, o sea, eran griegos, eran ciudadanos libres en ese momento, ¿no? Y adicionalmente, como buenos griegos, buenos ciudadanos libres, pues eran muy afectos a la filosofía, ¿no? A sentarse y discutir las cosas de por qué el sol sale así, por qué los átomos son así, etcétera, ¿no? Y así de alguna forma pasaban sus vidas, ¿no? Ahora él decía que, bueno, de alguna forma el conocimiento también proviene de Dios, ¿no? Y que el Señor les había permitido tener cierto conocimiento, ¿no? Sin embargo, dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, versículo 9, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y comienza ya la disciplina propiamente verbal o escrita hacia esta iglesia. Dice: os rogo pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea por lo que más quieran de alguna manera, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque al parecer comenzaban a haber disputas en la iglesia que decían: no, pues yo soy discípulo de Apolos, yo soy discípulo de Pablo, yo soy discípulo... Y había facciones en esa iglesia, ¿no? Es como decir, bueno, yo soy discípulo de Julio, yo soy discípulo de Juan José, o soy discípulo de Efraín, en esta misma iglesia, de alguna manera, ¿no? Y fíjense lo que dice: porque he sido informado acerca de que vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de apóstol, o yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. Cefas es Pedro. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros se bautizó sino a Crispo y a Gallo. Y ahí comienza toda una retórica acerca de por qué nosotros somos de Cristo y no somos de nadie más. Ahora, interesante es ver lo que dice el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder ¿de qué? De Dios. Y es muy importante esto, hermanos. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos, ¿a quienes se enfrentaban? A un mundo oculto, de alguna forma, que eran los griegos, y a un mundo muy religioso. Uno era occidental y otro oriental, que eran los judíos. Dice de alguna forma que los griegos, ¿qué pedían? Sabiduría. Y los judíos, ¿qué pedían? Señales. Ahora, y finalmente la cruz de Cristo será tropiezo para unos y para otros, pero para aquellos que entendían el evangelio era poder ¿de qué? De salvación. Por lo tanto, hermanos, no es solamente conocimiento, no es solamente señales, es un asunto espiritual. El evangelio se fue difundido a través del mundo antiguo por el poder del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo no hubiesen sido más que palabras, más que acciones. Pero por el poder milagroso del Espíritu Santo, la intervención del Espíritu Santo en las vidas de esas personas y en las vidas de nosotros hemos podido llegar a ser salvos. Cuando yo tenía 10 años, mi familia comenzó, hace algunos años, comenzó a asistir a la iglesia. Y asistíamos a la iglesia por el compromiso.
es decir, la persona que les vendió la casa a mis papás era cristiano, invitó a mis papás a la iglesia y ellos asistieron pues por el compromiso. Ese primer domingo mi mamá se convirtió al Señor y al siguiente domingo mi papá. Ahora, nosotros los hijos pues no nos pidieron opinión acerca de si queríamos ir a la iglesia o no, simple y sencillamente fuimos llevados. Yo tenía 10 años, comencé a asistir a la escuela dominical y la esposa del pastor era la que daba la clase a los niños, ¿no? Y el primer día, hermanos, que yo asistí a la iglesia, que eso fue como en mayo, marzo, mayo, bueno, en un mes entre abril y mayo, ella expuso el evangelio y yo lo entendí. De hecho, primero fue chocante para mí, porque yo venía de una tradición de decir, bueno, pues si me porto bien, pues no me puedo ir tan mal, ¿no? O sea, de alguna forma dependía de mí. Pero cuando me dicen que todo depende de Dios, que finalmente es un sacrificio sustitutorio y que yo no tengo que hacer nada, pues fue chocante. A los 10 años eso me chocó, pero lo entendí. Ya 2 o 3 domingos que asistí, no solamente entendí, sino que entendí las implicaciones de que yo fuese cristiano a los 10 años. O sea, yo sabía que mi vida tenía que ser transformada. Yo sabía que adicionalmente sería guiada por Dios. Y yo sabía que quizás muchas de las cosas que mis amiguillos de la primaria o de la secundaria comenzaban a hacer, pues yo no las iba a hacer por la guía del Espíritu. Pero no fue sino hasta octubre, desde abril hasta octubre, que el Señor, que Dios el Espíritu me llevó al punto de yo abrazar la fe, de arrepentirme y de creer. ¿Se da cuenta? El Evangelio es poder de salvación. Yo lo entendí, pero no significaba nada para mí propiamente, sino hasta que yo me postré delante del Señor y el Espíritu me humilló delante de Él, hubo una diferencia en mi vida. Después, ya en la secundaria, pues los niños comenzaban a tener ciertas actividades sospechosas acerca de ciertas cosas. Sin embargo, Dios, el Señor, me guió a yo abstenerme de eso, y no porque fuera moral o inmoral, simple y sencillamente porque mi gozo estaba ¿en dónde? En Él. Dios no era mi mejor amigo, era el único que yo tenía. ¿Se aguanta? Para mí, en ese momento de mi vida, a los 10 años, el Señor era todo para mí. Y los maestros se daban cuenta. Me decían, es que tú eres tan diferente a todos tus compañeros. Y yo decía, es que yo soy cristiano, a los 10 años, ¿no? Y mis amiguillos, tenía un amigo, muy amigo mío que iba a un seminario católico. Y él siempre y yo teníamos discusiones sobre, bueno, pues aquí donde diga la Biblia que yo tengo que adorar a tal santo, a tal virgen, yo lo hago. Y me dice, yo una vez la voy a encontrar y te lo voy a enseñar. Hasta la fecha no me he podido encontrar. Pero él me decía, es que tú eres tan diferente. Y yo digo, es que ese es el punto del cristianismo. Si no somos diferentes porque somos cristianos, pues entonces no somos nada. ¿Se da cuenta? Cuando Pablo dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pues sí, para el griego es locura. Porque ellos creían propiamente que el sentido de la vida era buscar su felicidad en sí mismo. Y el cristianismo no es así. El cristianismo no se trata de mí. ¿De quién se trata? De Dios. Cultura oriental, pues. Toda mi vida está regida por Dios, pero eso para el occidental era totalmente una locura. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es por orden de Dios. Y para los judíos también era una locura, pues ¿por qué? Porque Dios se había hecho carne. Y el Mesías había muerto. Y para ellos era locura, porque ellos esperaban un libertador social y político. ¿Se da cuenta? Ahora, dice, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, porque me propuse no saber de entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. De alguna forma Pablo sabía que él podía ser tropiezo para los corintios y comenzaba una predicación así muy elocuente y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque ahí no está hablando el Espíritu Santo, está hablando ¿quién? Pablo. Y él no quería eso, él no quería opacar el mensaje de la cruz con su palabrería. Él quería que las cosas fluyeran y que el Espíritu Santo fuera el que convenciera a los corintios de su estado, ¿no? Ahora fíjese, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. De alguna forma la sabiduría de este mundo, ¿qué es lo que va a suceder? Va a perecer. Pero la sabiduría de Dios va a permanecer ¿cuánto tiempo? Siempre.
Entonces, si nosotros somos sabios de alguna forma, ¿a qué sabiduría nos colgaríamos? Pues a la sabiduría de Dios, ¿no? Es decir, Dios ha vivido eternamente, vivió antes del tiempo y después del tiempo lo va a seguir haciendo. ¿Por qué yo no lo voy a hacer caso? Cuando Dios me dice a mí que yo soy pecador, es porque Él tiene razón, ¿no? Y cuando Él me dice que no existe un sentido de vida más retribuyente que mi sentido de vida en Él, o que no hay un gozo supremo en nada si no es en Él, pues debe tener razón, ¿no? Digo eso porque luego los muchachos, cuando uno es joven y tiene todo el mundo por delante de nosotros y toda la vida, y comenzamos con argumentos tan absurdos como es mi vida, yo soy digno de vivirla, pues no, fíjense que no. Dios no dice eso, ¿no? Ni dice nada de mayorías de edades, ni bla bla bla, ni bla bla bla, ni que, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que nosotros nos tenemos que someter en amor y con libertad a Dios, y que nuestro sentido, nuestro gozo supremo está en Él. Que si mi vida quiere tener algún sentido, pues va a estar en Él. Oye, no estamos hablando de buen comportamiento, de mal comportamiento, ni de... no. Estamos hablando de ser guiados por el Espíritu. Fíjese lo que dice adicionalmente. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Aquí en la iglesia de Corinto ya él empieza a develar un poquito el asunto. Hermanos, aunque usted no lo crea, había creyentes mezclados con no creyentes en la iglesia. ¿Se da cuenta? Aún en las iglesias de hoy sucede. O sea, hay gente que viene a la iglesia que no son creyentes realmente. Son adeptos, son admiradores de Cristo, pero no son creyentes. Y hay algunas personas que consideramos que no son creyentes, pero sí son creyentes. O sea, es un misterio. O sea, yo no puedo decir quién es creyente y quién no es. Eso es poder de Dios. Yo puedo predicar el evangelio y de alguna forma puedo indicar, por lo que el Señor me ha indicado, qué es lo que se puede, qué es el camino de salvación, pero yo no puedo decir, bueno, tú sí eres creyente, tú no eres creyente, ¿no? Sin embargo, el Espíritu Santo sí lo discierne. Y un poco el punto del ser creyente es que el creyente tiene la mente de ¿quién? Porque tiene dentro de sí ¿a quién? A Dios el Espíritu. Entonces nosotros podemos discernir lo espiritual a través de ¿quién? De la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo. Si usted no entiende ni discierne las cosas espirituales o de plano dice, es que el hermano está loco y siempre predica lo mismo, saque usted sus propias conclusiones. ¿Sí? ¿Somos o no somos de Cristo? ¿Tenemos o no tenemos la mente de Cristo? Y lo que el apóstol está diciendo aquí a los corintios es eso precisamente. Si ustedes, corintios, no entienden las cosas espirituales, son porque son naturales. Y un hombre natural no puede discernir lo que es espiritual simple y sencillamente porque no tiene el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Vuelvo a lo mismo. Mucho del cristianismo tiene que ver con cuestiones estrictamente místicas, aunque no nos guste la palabra místicos. Es una religión oriental, tenemos cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Dios es espíritu. Dios, cuando nosotros aceptamos y vamos hacia la fe con Cristo, Dios deposita un espíritu en nosotros y ese espíritu nos habla y nos regenera, nos hace ser una nueva persona y tendremos que ser guiados por Él continuamente. No solamente se trata de, bueno, ya sé lo que tengo que hacer y debo de hacer, no, sino que lo que yo lo hago guiado por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué implica eso, hermano o amigo? Muchas horas de rodillas delante del Señor, horas, días completos, buscando el rostro de Dios, buscando el rostro de Dios, y no movernos hasta tener la plena certeza de que el Señor nos está hablando. Hacer algo. ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad. No sentirte tú capacitado para hacer las cosas, porque no lo eres. Porque por más excelente que las hagas, puede ser que no estás haciendo la obra de Dios. Y si no estás haciendo la obra de Dios, haces tu obra en la carne. ¿Qué es lo que produce la carne? Obras carnales. Fíjense lo que dice el versículo 3, capítulo 3: de manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como espirituales, sino como a carnales, como a niños de Cristo.
Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. O sea, básicamente lo que trataba de decir ahí es eso, o sea, es decir, hay gente que asiste a la iglesia que no son creyentes. Ahora, y él habla no solamente de eso, dice, versículo 10, conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice que el fundamento es ¿quién? Dios, ¿no? Y sobre ese fundamento en nosotros se va construyendo como una especie de edificio, es una metáfora, ¿no? La carta de los Corintios está llena de figuras retóricas, metáforas y todo este tipo de cosas para probar un punto. Y lo que él trata de probar es dice, nosotros estamos ahí construyendo algo, nosotros como apóstoles. Y puede ser que en esa construcción haya obra fructífera, que es oro, que está hecho con piedras preciosas y que cuando llegue el fuego va a prevalecer. Pero no con todos va a ser así. Con algunos esas cosas se van a quemar y se van a disolver y no van a prevalecer. Ahora hay 4 maneras de interpretar este pasaje. Sin embargo, a la luz de lo que está escrito y por el contexto, más bien se está refiriendo aquí, hermanos, escúchenme bien lo que estoy diciendo, de que hay algunos creyentes y está tratando de probar el punto y otros que no son creyentes. Y todos aquellos que están construyendo como no creyentes una vida moral, se va a quemar. Un buen comportamiento, porque asistimos a la iglesia, se va a quemar, se va a disolver y no va a perdurar. Si nosotros somos fundamentados en la persona de Cristo y nuestras obras son guiadas por el Espíritu, vamos a construir propiamente, ¿no? Y esas cosas, ¿qué es lo que va a suceder? Van a perdurar. ¿Y qué es lo que estamos construyendo? ¿Un palacio en el cielo? ¿Una calle dorada? No, hermanos. Estamos construyendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? En nosotros. ¿Y eso es para quién? Para la gloria de Dios Padre. Para que los demás vean, o te vean a ti, y te vean revestidos ¿de quién? De Cristo. Y viéndote, ¿qué hagan? Glorifiquen a Dios. Y te digan, es que tú eres tan diferente. Y es cuando tú dices, es que no me estás viendo a mí. ¿Estás viendo a quién? A Cristo. Ese es el propósito de la vida. Si nuestra vida no tiene ese propósito, se quema, se esfuma. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Construir para la gloria de Dios? ¿Cómo hacerlo? Fíjese lo que dice el versículo 14: si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, raspadito y de panzazo. Aquí de alguna forma dice que nosotros recibimos recompensa. ¿Qué es la recompensa que nosotros vamos a recibir? Vida eterna ya la tenemos con nuestro Señor Jesucristo y no la ganamos nosotros. Que quede claro, ¿no? O sea, nosotros no podemos perder porque no vamos a ganar. Entrada. Aquí está hablando propiamente de coronas, de alguna forma, ¿no? Es decir, nosotros vamos a recibir coronas, y esas coronas son para que tú las traigas y las luzcas. No, hermano. Esas coronas es cuando usted vea esté delante de la presencia de Dios, tenga algo que ponerle a los pies de su Señor. Y eso le causa a usted ¿qué? Gozo. Gozo. Finalmente las coronas son para la gloria de Dios y son para adorar y alabar a la persona de nuestro Señor Jesús, nuestro Dios. Así es simple. Así es simple. Ahora dice capítulo 4 versículo 1: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo al ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Luego aquí él comienza a hablar acerca de la administración dentro de la iglesia, de las cuestiones espirituales, es decir, de los ministerios de la iglesia, ¿no? Y dice que adicionalmente tienen que ser fieles. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto realmente era un verdadero desorden. Todos querían mandar, todos querían opinar, todos tenían una mejor opinión. Luego otros eran apóstoles de quién sabe quién, y otros eran discípulos de quién sabe quién. Y adicionalmente todos tenían todos los dones espirituales que querían que todos se ejercieran al mismo tiempo. Entonces, ¿se da cuenta? Y aquí ya comienza él a sentar unas bases de qué es lo que el orden debería de haber, ¿no? Dice versículo 9: porque según pienso Dios
nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. De alguna forma, aquí Pablo lo que está diciendo es que tenía que haber cierta forma de conducta de los siervos de Dios, y que ellos se consideran a sí mismos como ¿qué? Como nada. O sea, que no te tuvieras como una persona muy sabia, muy capaz dentro del ministerio o muy indispensable en el ministerio. Dice aquí que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Yo soy apóstol, soy siervo de Dios, pero yo de alguna forma estoy sentenciado a muerte, no soy nada. No soy nada. ¿Se da cuenta? Y muchas veces este sentimiento no existe propiamente en los siervos de Dios. Dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecimos persecución. ¿Y qué? Y la soportamos. Hermanos, si se dan cuenta que muchas veces nos damos mucha importancia a nosotros mismos, y eso también implica. Si de alguna forma llega alguien y nos insulta y hacemos todo un escándalo, ¿por qué? Y que el nombre de Dios está en entredicho y... No. ¿Qué hace aquí el apóstol? Ponía la otra mejilla. Si lo difamaban, ¿el qué decían? No hacía nada. Porque luego somos muy dados a defender nuestro derecho. Y de alguna forma le estaba diciendo aquí Pablo que él no tenía derechos, que su mística era esa, no tener derechos, porque el derecho de él está escondido ¿con quién? Con Dios. No se daba tanta importancia. Nosotros no somos tan importantes. Aquí el importante es ¿quién? Dios. Si usted se da demasiada importancia, créame que no va a sufrir, pero no por el nombre de Cristo. Va a sufrir por su propio carácter. ¿Por qué? Porque el Señor, en toda su poder y su sabiduría y amor, pues le va a enseñar que usted no es tan importante. Y para eso usted va a tener que ¿qué? Sufrir. Ubíquese. Nuestra importancia radica en la persona de Dios. No más, en la persona de Dios. Y todos nosotros, los que hemos sido redimidos por el nombre de Dios, no somos nada. O sea, a usted no lo escogió Dios por ser más bonito, por ser más elocuente, por ser más inteligente, más sabio. Nos escogió porque estamos totalmente desamparados. Y eso somos, unos desamparados que hemos sido alcanzados por la mano de Dios y su sombra está sobre nosotros. ¿Qué tenemos de especial? Pues tenemos especial la gracia de Dios, y tenemos de especial su Espíritu dentro de nosotros. Tenemos de especial que estamos revestidos de Cristo. Tenemos de especial que las demás personas pueden ver en usted la persona de Cristo. Esa es nuestra especialidad, esa es nuestra singularidad, porque hemos sido llamados a ser ¿qué? Santos. Y santos significa ser singulares, y somos singulares. ¿Es usted singular? ¿Está revestido de Cristo? ¿Estamos revestidos de Cristo? Cuando ve una persona, lo ve usted, ¿ve a Cristo? Digo, es una versión de Cristo, pero lo ve. ¿Qué es lo que ven en nosotros? ¿Qué es lo que usted quiere que veamos en usted? Ahora viene aquí algo muy importante. Dice, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que usted puede decir muchas cosas, bla, 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 pero si no vienen respaldadas por el poder del Espíritu Santo en su vida, ¿qué es? Nada. El reino de Dios no son palabras, no son hechos huecos. El reino de Dios es el poder del Espíritu Santo en usted. Es el poder del Espíritu Santo en usted. ¿Se da cuenta? No menosprecie la persona del Espíritu Santo, porque luego somos muy dados a hacerla a un lado en todas nuestras actividades. Hacemos planes muy temerarios y nunca están todos con Dios el Espíritu. Guiados por Él no son. Y si no son guiados por Él, hermano, pues usted está edificando en la carne. Hacemos oraciones luego muy simplistas, vamos a orar por esto, y es meramente protocolario, realmente, es lo que es. Es un protocolo, como si fuera agua bendita, le estamos echando agua, bendición a lo que hacemos. No, hermano, francamente eso se llama burlarse del Espíritu Santo. Si quiere poner un nombre, pues es lo que es, ¿no? No, hermano, Dios, el Espíritu Santo es Dios.
y Él es el que le abre la mente. Dice que quita la venda de nuestros ojos y nosotros podemos ver la verdad. Y esa verdad, ¿qué es lo que nos va a hacer? Libres. Libres. Viene luego el capítulo 5, un caso de inmoralidad juzgado, y de alguna forma comienza a sentar las bases de lo que quiero tratar aquí, que es realmente el capítulo 6. Dice el versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es interesante ver lo siguiente: esto de todas las cosas me son lícitas era como una especie de eslogan que tenía la iglesia ahí adelante. Aquí, haga de cuenta que nosotros estuviéramos aquí, todas las cosas me son lícitas. Ahora, ¿todas las cosas eran lícitas? Pues sí, de alguna manera. Digo, Pablo no lo negó. Dice, sin embargo, no todas convienen. ¿Se da cuenta? Ahora, todas las cosas me son lícitas, sin embargo, yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Ahora, en el contexto, en el entorno en el cual ellos vivían, ese asunto de todas las cosas me son lícitas sonaba más bien a licencia a yo regresar a las cosas que se supone yo había dejado. Es decir, ¿se acuerdan lo que le había dicho a Corinto? Eso quería decir placeres sensuales, quería decir de alguna forma comunión con algunas otras religiones, quería decir meterse con muchachas que estaban en el templo de Afrodita. Eso es lo que quería decir. No le busque, que eso era. Ahora, ¿esas cosas convenían? Pues no. Ahora, ¿esas cosas dominaban? Pues sí. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesús acerca del pecado? El que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora, eso no quiere decir que los cristianos no pecan, pues por supuesto que pecan. Pecamos, más bien, ¿no? Pecamos y pecamos mucho. Sin embargo, aquí el punto era que finalmente esas cosas no solamente eran pecados incidentales, sino que adicionalmente eran pecados recurrentes. ¿Se da cuenta? Y dominaban a las personas, eran vicios. Ahora dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, por tanto, al uno como al otro destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Es decir, tu cuerpo, ¿quién mora? ¿Está revestido de quién? De Cristo. Y ese cuerpo revestido de Cristo lo vas a hacer también miembro de una ramera, porque las muchachas eran lo que eran. Esto es una forma de decir lo que vimos en Gálatas: si lo que destruí, lo mismo vuelvo a edificar, transgresor soy. Y es el contexto del que dice que con Cristo juntamente estoy crucificado yo, y dice que ya no vivo yo. ¿Quién es el que vive en mí? Cristo. Es otra forma de decirlo. Él lo está diciendo, fíjense, en Gálatas lo está diciendo Pablo con cuestiones que parecían piadosas, que tenían que ver con la ley judía, ¿no? Que tenían que ver con circuncisión, que tenían que ver con fiestas, que tenían cierta fama de piedad. Ahora Pablo lo está diciendo en otro contexto, y aquí el contexto tenía que ver con licenciamiento a hacer cosas totalmente inmorales. Los dos extremos, ¿se da cuenta? Lo que era una licencia para ser inmoral o una licencia para ser legalista, y las dos cosas estaban mal. Entonces, ¿qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que edifica? Ser guiados por el Espíritu. ¿Se da cuenta? Ahora dice, versículo 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? ¿Es templo de quién? Usted es templo del Espíritu Santo. Si usted es salvo, usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted, y el Espíritu Santo lo guía a usted. Nosotros en el templo de Dios meteremos un ídolo, o sea, meteremos una virgen, la meteríamos ahí en el templo de Dios, del Dios viviente. Pues no, es lo mismo, exactamente lo mismo. Esto es templo de Dios. Digo, puede ser que no sea el mejor templo ni el más bonito, pero es el templo de Dios. ¿Usted, el templo de Dios, lo va a hacer casa de ídolos? Respóndame. ¿Vamos a hacer una casa de ídolos al templo de Dios? Y los ídolos no están solamente en cosas aparentes, también están aquí. ¿Qué ocupa su mente?
¿Con qué ocupamos nuestra mente, hermano? Con las novelas de las 4 de la tarde. No me la pierdo. Y si no las veo, ¿sabe qué sucede? Me deprimo. ¿A poco no? Su Dios ajeno. ¿Qué tal la ropa? ¿Qué tal? Hay mil cosas, hermanos, que ya hemos dicho ahí. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en su vida es idolatría. Cualquier cosa. Dios requiere de usted toda su devoción. Toda, no parte. No mi décimo, mi diezmo en mi cuerpo, mi diezmo en la vida. Él requiere todo. Finalmente sabe que usted ya no es suyo. Dice que ya no vivo yo. Esa cláusula se nos olvida. Ya no vive usted. Ya no está vivo usted. ¿Quién es el que vive? Cristo. ¿Y nosotros somos revestidos de quién? De Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Somos siervos de Él. Somos esclavos. Estamos comprados por un precio. Ya no vive usted. Si usted quiere vivir su vida, vívala. El punto es, seremos de Cristo. Dice, luego viene el capítulo 7 acerca de problemas del matrimonio. Luego el capítulo 8 dice, versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezada por los débiles. Aquí el capítulo 8 estaba hablando de los sacrificados a los ídolos. ¿Se acuerdan lo que le había dicho las religiones de misterio, ¿no? Que de alguna forma sacrificaban un toro y luego el toro se lo comían. Luego ellos decían, bueno, pues estás comiendo carne, un ídolo para mí no es nada, pues puedo comer, ¿cuál es el problema? Y Pablo dice, bueno, puede ser que tengas razón. Sin embargo, tu libertad, si está bien ejercida, no va a ser tropiezo para quién, para nadie. Tu libertad bien ejercida no va a ser tropiezo para nadie. Y aquí es donde ya todos tropezamos. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros decimos somos libres y nadie me va a juzgar. Sí, tienes razón. Pero si tu libertad le es ocasión al hermano para creer, no solamente el que cayó está pecando. ¿Quién más? Tú. Y tu libertad no fue dirigida hacia la gloria de Dios. ¿Fue dirigida hacia dónde? Hacia tu carne. Hacia tu carne. Ahora podemos decir, bueno, qué pesado es eso, porque antes de hacer cualquier cosa tendría entonces que pensar si soy de tropiezo para otro hermano. Pues en principio sí. Pero hermano, si su vida está guiada por Dios, el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? ¿Se da cuenta? Nuestra libertad tiene un propósito, y ese propósito es ¿quién? Amar a Dios. Si tu libertad no te lleva a ese punto de amar a Dios, estás amando al mundo. Y el mundo puede ser desde tu persona hasta todo lo demás. Si nuestra libertad es ocasión para amar al mundo, no estamos siendo guiados por Dios, el Espíritu. Estamos pecando. Si mi libertad me lleva a amar a Dios, entonces soy guiado por el Espíritu. ¿Y qué es lo que produce en mí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Después viene todo el asunto de la cena del Señor. Viene en el capítulo 12. Dice, no quiero hermanos que me dé acerca de los dones espirituales. Y comienza a hablar de todos los desórdenes. Y como punto culminante, y el capítulo 15, particularmente habla sobre lo siguiente. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que requiña. Esta es una figura retórica. No es que existan lenguas humanas o angélicas, es una exageración. Es como decir, te he dicho 1.000.000 de veces que no seas mentiroso. Digo, de alguna forma lo que trato de decir es que te he dicho muchas veces. ¿Sí? Eso se conoce como una hipérbole. Esto es lo mismo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y si existiera la lengua de los ángeles y yo también la hablase, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y estamos hablando de esto pues porque finalmente estamos hablando de la libertad, hermanos. Estamos hablando de la libertad del ejercicio de los dones de Dios, capítulo 12. Y cuando Pablo dice, bueno, de todo lo que he dicho, en conclusión, si yo hago cualquier otra cosa y no lo hago en el amor de Dios, de nada me sirve. Si yo ejerzo la libertad, pero no me lleva al punto de amar a Dios, de nada me sirve. Dice, y si yo tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si yo tuviese todos los dones espirituales, sobre todo los más espectaculares, los que me dan más prestigio, dice,
De tal manera que aún trasladase los montes y no tengo amor, es carne. Es lo que trata de decir, es carne. Dice, y si repitiese todo, si repartiese mis bienes para dar a comer a los pobres, y yo digo, qué bueno soy, tengo un ministerio de misericordia, y tengo huérfanos, y tengo esto, y no tengo amor, de nada me sirve. Es carne. Obras aparentemente piadosas son carne. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es jactancioso, no se envanece. Amar a Dios, está hablando del amor a Dios. El amor a Dios es sufrido, hermanos. Si Dios, el Espíritu, lo lleva a amar a Dios, es muy probable que usted sufra. Es muy probable. Dice adicionalmente, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Es decir, si Dios, el Espíritu, le concede un don espiritual más apantallante a otro hermano, o socialmente más espectacular, porque Dios se lo concedió y yo estoy en el amor de Dios, no, para la gloria de Dios es esto. Para la gloria de Dios es esto. Dice, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Es decir, el Señor me concedió un don, no es para mí. Yo lo ejerzo con amor, no tengo de qué envanecerme. ¿Por qué? Porque proviene de Dios y es para Dios. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si nosotros estamos en el amor de Dios, no tenemos rencor, hermano. Y puede ser que nos sucedan cosas aún en la iglesia, como el ejercicio de los hermanos, y no tenemos rencor, porque el ejercicio del cristianismo en la iglesia duele a veces, hermano. Y a veces hay actitudes de otros hermanos que nos hieren, y es sufrimiento real. Pero el Espíritu, ¿qué es lo que nos lleva? No guardar rencor. En amor a Dios, ¿a qué nos lleva? No tener rencor. Dice, todo lo sufre, hermanos. Muchas veces nosotros no sufrimos en la rabia, hermano. ¿Por qué? ¿Dónde está el amor de Dios ahí? Todo lo sufre, no algunas cosas, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Cuánto soporta? Todo. Ya te soporta demasiado. ¿Dónde está el amor de Dios? Todo lo soporta. Estamos hablando aquí de un comportamiento radical, hermanos. Decía Martin Luther King, una vez él estaba en la cárcel y le escriben había un grupo de pastores y hasta un rabino blanco, todos ellos blanquitos, que le escribieron una carta y le dijeron, bueno, pues no seas tan radical, él estaba en la cárcel. Digo, para los que están afuera es muy fácil decir, pues no seas tan radical, ¿no? Bueno, él estaba en la cárcel en ese momento y él escribió algo, digo, a margen de los errores que Martin, o los pecados que Martin Luther King haya tenido, la contestación fue muy oportuna. Dice, aquí el punto no es si somos o no radicales, aquí el punto es saber qué tipo de radicales somos. Dice, finalmente Cristo es radical. Cristo fue un radical y es un radical del amor. Y aquí los cristianos, los hijos de Dios somos radicales, hermanos, y somos radicales en el amor. Aquí el ser totalmente fundamentalista y radical dentro del cristianismo implica la posibilidad de poner la mejilla ¿cuántas veces? Siempre. De soportar ¿cuánto? Todo. De sufrir ¿qué? Todo. Porque somos cristianos y somos hijos de Dios. Y en nuestra libertad, nuestra meta de nuestra libertad es ¿qué? Amar a Dios ¿con qué? Más allá de lo que somos. Más allá de lo que somos. Si ese sentimiento no hay en nosotros, hermano, no estamos siendo guiados por el Espíritu. Los cristianos sufren y sufren para la gloria de Dios. Porque si usted va y reclama su derecho, ¿con qué cara va a decirle Dios te ama? Si usted llega y se pelea con todos sus vecinos, ¿con qué cara les va a decir Dios te ama? ¿Tú lo amas? ¿Con qué cara? ¿Se da cuenta? Dice, el amor nunca deja de ser. Las profecías que van a suceder se acabarán. ¿Y se saben qué? Las lenguas. ¿Y la ciencia qué va a suceder? Se va a acabar. Y algún día se va a acabar. ¿Por qué? Porque lo veremos cara a cara a Él. Cara a cara.
Y todo lo que usted le quiera preguntar, ahí va a poder hacer. Dice que el conocimiento de Dios va a ser tan abundante como las aguas cubren el mar. ¿Y el amor qué va a suceder? Permanecerá por siempre. Porque el objeto de su amor va a estar ahí. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Siempre. Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como cuando fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es ¿quién? El amor. Amamos a Dios, hermano. Ama usted a Dios. Si usted no ha sido regenerado por Dios el Espíritu, y adicionalmente no es una guía continua, usted no ha desarrollado el amor de Dios. Es imposible. Si no desarrollamos el amor a Dios, ¿a quién ama nuestro corazón? Y puede haber muchísimas cosas que puedan ocupar o usurpar el lugar que le corresponde a Dios en ese amor. Muchas cosas. ¿Esas cosas son guiadas por Dios el Espíritu? ¿Esas cosas van a perdurar? ¿No? ¿Por qué no abonamos nuestra vida a lo que se va a permanecer? Si nosotros tenemos la mente de Cristo, Dios el Espíritu nos va a decir: ve a hacer lo que es eterno. ¿Y lo que es eterno es qué? El amor a Dios. El amor a Dios. Y aquí se da cuenta de algo, porque luego nosotros le he dicho algunas veces que parecemos que vendemos bienes raíces en el cielo, ¿no? Tú recibes al Señor y vas a tener una mansión celestial con calles de oro y no sé qué. Pues eso no es importante. ¿Qué es lo importante? Que nosotros podemos tener la capacidad de amar a Dios, y que Dios, donde Él esté, nosotros vamos a estar y lo veremos cara a cara. Y cuando estemos en su gloria, vamos a tener un temor reverente y un gozo que va a explotar nuestro corazón. ¿Por cuánto tiempo? Siempre. Eso es lo importante. Y en el infierno, aparte de todo el sufrimiento y la oscuridad, que son reales y que la Biblia así lo dice, está la imposibilidad de satisfacerse en la gloria de Dios, porque la gloria de Dios también está ahí, y usted la verá. Y nada, tan lejano como el este y el oeste. ¿A eso estamos apostando? ¿A eso está apostando usted? Estaba leyendo un libro ayer en la mañana sobre un hombre que él en su momento pues, salió a la universidad. Dice que sus papás igual lo llevaban a la iglesia luterana, y que la iglesia luterana pues sí le llenaban de versículos, catecismo y todo lo que le enseñan en la iglesia luterana, y que el pastor tenía la buena intención de enseñarle piedad a los niños, y que pues de plano pues sí hicieron su confirmación, pasaron al frente y toda la cosa. Pero dice que eso pasó como a los 14 años y ahí terminó su compromiso con la iglesia. Él ya se dedicó a sí mismo. Dice que, bueno, de alguna forma, al vivir en ese vecindario le hizo conocer a su esposa. Él se hizo novio de la muchacha a los 14 años y se casó con ella. Muy fiel al muchacho. Así, nuestro hermano Julio Tercites. Ahora, él estudió periodismo, se hizo pues, evidentemente agnóstico, ateo, todo lo que usted quiera, porque su Dios era quien él. Como comenzó a ser muy exitoso en su carrera, pues él comenzó inclusive a ser tan hábil en la búsqueda de la noticia que ya no le importaban los sentimientos de las personas. Es decir, que una vez llegó al punto en donde él estaba confrontando a un asesino y a un muchacho que estaba en las pandillas que habían asesinado a sus hermanos, a sus amigos, que hasta el fiscal, el juez le dijo: oye, ¿qué te pasa? A este muchacho le acaban de matar a quién sabe qué, y tú insensiblemente estás preguntando. Dice que fue la primera vez que él pensó: oye, ¿qué me está pasando? Ya hay una despersonificación de mí, ¿no? Dice que con el tiempo su esposa se hizo amiga de una señora que era cristiana, y un día la invita a la iglesia. La esposa tenía también trasfondo de iglesia. Ella asistió a una iglesia metodista toda su infancia,
pero nunca hubo una relación con Dios, jamás. Va a la iglesia, dice que comenzó el sermón del pastor como si le estuvieran hablando a ella, típico, ¿no? Como si le estuvieran hablando a usted. Entonces dice que ese día ella rindió su corazón a Dios. Pero había un pero en su vida, y ese pero era ¿quién? Su esposo. Su esposo ateote y muy posicionado en el mundo, ¿no? Entonces dice que el esposo pues sí le hacía la vida un poquito imposible, ¿no? Él decía, pues se burlaba, era muy condescendiente con ella, y bueno, ya te vas allá con no sé qué, con que no nos quiten dinero todo está bien, haz lo que quieras. Dice que ella comenzó a orar, un año oraron por él, y él se convirtió, dejó el periodismo y se fue de pastor. Él escribió un libro y él se dedica a escribir libros, varios libros, y él es, como tiene maestría en leyes y todo esto, pues él se dedica a hacer libros apologéticos. Él dice que tenía una compañera, ya pasando los años, tenía una amiga, muy amiga de él, también del mismo medio, del periodismo, pero era muy intelectual la muchacha, ¿no? Entonces dice, pues bueno, te voy a leer. Ella comenzó a tener ciertas dificultades en su vida y dijo, bueno, necesito de algo, de agarrarme, sostenerme de algo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido sostenernos de algo? Así con las uñas, cuando nuestra vida está así desesperada. Entonces ella fue a un estudio bíblico que le había invitado él, ¿no? Y era un estudio bíblico de su iglesia, eran 13 hombres, o sea, hombres y mujeres, no 13 personas. Entonces ya con el tiempo pues él estaba orando y le hablaba, oye, ¿cómo te va? No, pues me va bien. Hasta que un día ella le habla. Entonces dice que vio el teléfono, el identificador de llamadas y dijo, y su primer pensamiento fue a ver qué le hicieron en el grupo. Entonces levanta el teléfono y dice, él todo temeroso, pues a ver qué le pasó, y dice, pues no, quiero decirte que hoy recibí al Señor como mi Salvador. Entonces el orgullo comenzó a, bueno, ¿cuál de mis libros o mis argumentos te convenció? Y ella dice, ninguno. Dice, conocí a 13 personas que son como Cristo. Usted puede llevar una vida cristiana o una vida como usted la quiera llevar, pero si usted no refleja la persona de Cristo, su vida es vacía y es vana. Ese es el punto de este asunto. Las personas no se convierten al Señor por su presencia, sino por la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y son rescatadas por su poder. Si usted proyecta a Cristo, ellos ven la gloria de Dios, ven la gloria de Dios, y usted puede proyectar a Cristo de las formas más prácticas posibles. Primero humillado, totalmente humillado delante de su presencia, orando todos los días la cantidad de veces que sea necesario, creyendo realmente que hay una guía. Y después, hermano, bajándole 20 rayitas a su orgullo y otras 5 a su nivel de autoestima. ¿Por qué? Porque somos esclavos de Él. Somos sus siervos. Y en eso nosotros encontramos nuestro mayor gozo. Si no es así, examine su vida. Vea si usted le pertenece a Cristo. Si usted no le pertenece a Cristo, humíllese. No es venir a la iglesia, lo cual agradecemos, pero no es venir a la iglesia, es ser de Él. ¿Es usted de Él? ¿Somos de Él? ¿Somos de Él? Examine su propia vida. Que Dios, el Espíritu, lo guía al punto de decir, bueno, no soy de Él, sálvame, ven, transfórmame, creo, ayúdame a creer. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, te doy tantas gracias, Señor, porque tú eres la fuente de toda sabiduría. Ahora, Señor, yo te suplico que con tu Espíritu, Señor, nos guíes a la verdad. Te doy gracias, Señor, porque finalmente, Señor, tu Espíritu nos produce amor hacia ti. Te doy gracias, Señor, porque vemos tu gloria, Señor. Vemos tu gloria a través de vidas que han sido transformadas de las formas más milagrosas posibles, Señor. Y nos gozamos en ti.
Ahora, Señor, yo te suplico, Señor, que tu Espíritu hable en nuestros corazones, nos guíe, Señor, en tu presencia, a tu regazo, que podamos descansar, Señor, en la sombra de tu mano, levantar nuestros ojos, Señor, y ver tu rostro. Te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Señor Jesús.